Hola, ¿qué tal amigos de Equal Radio? Bienvenidos a una emisión más con estas entrevistas y charlas que estamos teniendo con profesionales de la industria. El día de hoy me siento muy honrado de tener aquí a Ariel Edbull, quien es coach y además es un experto en música digital y todos sus derivados. Ariel, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, querido amigo Ulises. Muy buenas tardes. En esta tarde diríamos que casi apocalíptica en la Ciudad de México. Y curiosamente, esa es de las cosas que más me gustan de Ciudad de México, es su clima. A mí el gris, ese British que tiene Ciudad de México me fascina. Que casualmente es en verano, ¿no? Cuando debería haber buen clima, pero ahí va. Sí, pero bueno, finalmente, una de las cosas que también me llevó a invitarte, muchísimas gracias por aceptarla, es el tema de la sincronización. Digo, sabemos que tienes un curso próximo, ahora vamos a hablar de él, pero bueno, durante todo este año o tiempo interpandémico, ya no sé ni cómo llamarlo, o sea, Paréntesis en la vida. es esta pequeña pausa. Creo que el tema de los ingresos de la música grabada han sido lo único que ha generado dinero a los artistas. Tú como especialista de la música, me gustaría que me hablaras un poco sobre qué tanto se conoce o qué tanto se desconoce de todos estos temas, sobre todo a nivel artístico. Es un buen tema para conversar. A ver, por un lado podemos hablar de música digital, o sea, distribución de música digital, o sea, ingresos por el uso de mi fonograma en las plataformas, que es como lo que lleva más tiempo y desde eso vengo trabajando en México desde el 2012, ¿no? Me parece que ese tema está bastante maduro, o sea, ya todo el mundo entiende, ¿no?, cómo utilizar las plataformas, hay diferentes agregadores, yo estoy colaborando con Symphonic Distribution en México para acompañar a artistas a que puedan distribuir mejor su música, pero eso consideraría que más o menos está maduro y como tú dices, en un paréntesis donde no hubo shows, donde recién ahora empezaría a haber alguno, el único de los pocos ingresos que los artistas han podido tener en este tiempo ha sido por el uso de su música en digital. Y me parece fundamental entender cómo funciona, por supuesto. Y podríamos hablar toda esta charla de marketing para eso, pero creo que no va a ser hoy el tema. No, digo, además para eso está el curso, o sea, Además. principalmente. Pero hoy me gustaría hablar acerca de, en base a tu experiencia, ¿qué crees que hace falta? O sea, ¿o por qué crees que la industria o el artista o en ocasiones el equipo de management eh, no estamos tan enterados sobre estos temas de La parte de sincronización? Syncer. O sea, porque A ver, lo vemos, pero la realidad es sí, que cuando platicamos de él decimos, ha de ser hiper complicado llegar a un acuerdo de sincronización. la mística, ¿no? A ver, ¿por qué es así? Porque la industria de la sincronización en Latinoamérica, como la estamos viendo hoy, es absolutamente nueva, porque cambió. ¿Ok? Siempre hubo sincronización. No más que antes, a nivel, por ejemplo, cine, películas, lo hacía el famoso musicalizador o el mismo director, que no le gustaba cómo poner la música y no había una industria estructurada atrás de esto. Lo que pasa ahora, en los últimos años, especialmente en los últimos 3 años, con la llegada de las grandes plataformas a Latinoamérica, y no solo llegada de distribución, hablo de llegada de producción de contenido original. Y puedo nombrarlas, estamos hablando de Netflix, de Amazon, de Hulu, de HBO, de Paramount. A medida que todas estas plataformas empezaron a poner un pie sólido en Latinoamérica, y te hablo de México hasta Argentina pasando por Brasil, la mayoría de estas empresas tienen hubs de producción específicamente o especialmente México, Colombia, Brasil y algunos Argentina, que serán como los puntos más fuertes y más distribuidos, donde están produciendo una cantidad de contenido absurdo. O sea, nunca hubo tanta producción de contenidos como ahora. Y esto trae dos desafíos. Uno, que para todas estas producciones locales, que tienen que sonar locales y auténticas, necesitan música local y auténtica. Entonces, esto representa una gran oportunidad para artistas, managers, dueños de catálogos y demás, para aprender a entender este negocio de cómo generar ingresos a través de utilizar tu música en estas plataformas. Que además no es solo ingresos, sino también en muchos casos es una fuente de promoción muy grande, ¿no? Digo, además, exacto. Ayer estaba justo escuchando, terminando de ver el último capítulo de una serie
que es del 2019. Está viendo Euphoria de HBO, no sé si la viste. Y me llamó la atención la música. Incluso por la serie se unieron Drake y otra artista muy grande como productores de la serie. Ahora sé que están haciendo la segunda temporada. O sea, están pasando muchas cosas de ese lado. Pero claro, si no entiendo cómo funciona el juego, ¿cómo lo juego? Ese es un problema. Y la otra pata de lo que decía es que a medida que todas estas empresas y producciones empiezan a tener un despliegue mayor en Latinoamérica, también hay una alta necesidad de esa figura que en México está ya desarrollada, no del todo, pero muy desarrollada, pero no así en el resto de Hispanoamérica, que es el supervisor musical. Y la gente piensa que el supervisor musical tiene un rol de, es el que elige la música. Sí, pero eso es el 10% de su trabajo. Atrás de eso hay todo un tema mucho más pesado administrativo, funcional, de relación, de interpretación de lo que quiere el director o el showrunner, incluso en comercial lo mismo, lo que quiere la marca, lo que quiere la agencia. Es un trabajo muy grande y es un trabajo que hay muy poca gente que lo hace. Te diría que en México hay, ¿qué te gusta? ¿20, 25? Herminio, está esta señora. Bueno, hay unos cuantos. Anet, hay un montón de gente que lo hace muy bien. Quizá la pionera es Lynn Feinstein en esto. Sí. Y la que por ahí está en más grande escala, a nivel películas, más que nada con Iñárritu, todo ese tipo de personajes. Pero hay un montón de gente que siguen atrás y están haciendo un montón de cosas muy buenas. Pero imagínate, 25, 30 supervisores en un país de 140 millones. Sigue siendo muy poco, ¿no? Sí, es ridículo. Y ni hablar de otros países latinoamericanos, donde no hay ninguno. No, exacto, suponiendo que, bueno, no suponiendo, o sea, siendo México uno de los mercados más grandes de Latinoamérica, hay una disparidad tremenda con los profesionales que se acercan a esto. Que tiene lógica por México ser un poco una bisagra de Estados Unidos y el resto de Latinoamérica en muchas cosas, ¿no? Digamos que el estilo de profesión se permea primero a México, porque está pegado, tiene mucho sentido. Pero a medida entonces que el despliegue de todas estas producciones va creciendo en Latinoamérica, hace falta ese tipo de gente preparada. Pero hace falta las dos, como digo, supervisores musicales, pero hace falta que los artistas, los dueños de los catálogos, entiendan qué tienen que hacer para que su música pueda ser sincronizable. Eso que ese es uno de los grandes desafíos que actualmente tenemos en la industria, y algo que también me llama la atención, Ariel, es que mientras no sé, hace 5 años solo veíamos a grandes temas musicalizando estas grandes producciones, gracias a esta nueva ola de OTTs en Latinoamérica, generando contenido para Latinoamérica e Hispanoamérica, yo he visto ya que ya no solo necesitas, o sea, ya no tienes que ser un big name, o sea, o un heavyweight para poder estar. Uno de los ejemplos es que un buen amigo, él es rapero, que metió una canción a esta serie de Amazon que recientemente lanzaron de Chivas. Y esto es algo que de entrada me dio mucho gusto, porque sé que es alguien que sabe trabajar la sincronización, pero también es entender esto, ¿no? O sea, que no es algo tan complicado siempre y cuando nos asesoremos y profesionalicemos esa área, ¿no? La palabra clave es la última que dices. Profesionalizarme quiere decir entender el juego y prepararme para jugar. O sea, si voy a jugar, sé que necesito botines, ¿no? Sé que me voy a tener que poner una camiseta. Bueno, ¿qué necesito para jugar este juego? Que el juego de sincronización requiere de cosas básicas, funcionales, y aprender a moverte en esto. Y por ejemplo, es importante que un artista, y te lo digo porque me asombro cada día, que tengas, por ejemplo, todos los registros de tu obra hechos. Ese es uno de los grandes ítems, ¿no? También. Bueno, pero sin eso, ¿cómo puedo sincronizar mi obra si no registré mi obra? No, y es como... O sea, es absurdo, ¿no? Pero tenemos que empezar por ahí. ¿A quién le pago? Eso es ridículo. Aparte, a ver, parte de justo de la tarea de un supervisor musical es validar que esa obra que se va a sincronizar, o sea, que se va a poner un pedazo de algo visual con una música, y por eso hablamos de sincronización, es fundamental para un supervisor estar seguro de que esa obra musical cumple con los estándares y que tiene los derechos para estar lo que se llama, y empezando a utilizar la jerga de la sincronización, es pre-cleared, ¿no? Listo para ser usado.
Oye, ¿Por Ariel, qué? Porque imagínate la no, cantidad de problemas en las que se puede meter una producción por utilizar una música que no lo está. no, y digo, de entrada, ni siquiera te van a firmar algo que, como bien lo dices, es el trabajo del supervisor. Si tiene una gran canción que ya dice, ok, esto es perfecto para entrar en esta escena, en este comercial, y de repente a la hora de hacer el approach con el artista, con el publisher o con quien sea, se da cuenta que esa obra está en el orfanato, pues de entrada, vamos a ser muy honestos, o sea, la realidad es que la oferta de música es muy grande. O simplemente esa obra la firmaron 12 autores y no hay una autorización de los 12 autores para utilizar la obra. No, no había pensado en ese panorama. Qué ¿Vale? bueno que lo pones. Hay múltiples aristas, por eso es importantísimo estos dos lados, ¿no? Por un lado, si te quieres formar como supervisor musical y entender todo lo que implica esa parte. Y del otro lado, si eres un artista, un dueño de un catálogo o un publisher, entender cómo tienes que tener las cosas listas para poder luego entablar esa conversación con el supervisor, o sea, pitchear tu música a los briefs que planteen los diferentes supervisores. Oye, Y todo Ariel, esto, no, perdón, digo perdón. sí, toda esa danza de la que estoy hablando, son un montón de cosas que hay que aprender y saber. No digo, de entrada, creo que el tema de la profesionalización es algo que se ha venido trabajando y hablando ya desde hace varios años. Uh-huh. Una de las ventajas que creo que ha traído la pandemia, los bright sides, es que ya hay más interés por este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque se vuelve el único ingreso. Y además, seamos bien Total. honestos, por más que regrese la industria en vivo, también ya se demostró que estas áreas que antes no visibilizábamos tanto, ya, o sea, están para quedarse. Y además, no creo que estas compañías dejen de producir tanto contenido para Latinoamérica, sino Al todo lo contrario, contrario. todo lo contrario. Hispanoamérica, podemos incluir en España, o sea, en los últimos 3 años en España ha producido una cantidad de contenidos de muy alta calidad y con muy buena música. Sí, hay mucho presupuesto, se nota. Entonces, me parece que los diferentes países fueron apostando a diferentes nichos. Por ejemplo, España, por lo que yo he visto, apostó mucho a la ficción, ¿no? Los contenidos son muchos de ficción, muy bien producidos y muy bien hechos y con muy buena música. Ahora, quiero volver 2 pasos atrás. Tú decías esto de que no hace falta que seas Rihanna para sincronizar tu música. Y eso es muy cierto. Antes, cuando la música, por ejemplo, en televisión, ¿no? La música que utilizaban lo usaba el musicalizador para promocionar porque tenían deals con las majors, ¿no? Entonces utilizaban la cortina de, no sé, que te gusta, un artista muy conocido porque le servía al artista para promocionar el nuevo disco. Esa era un poco la mentalidad. Bueno, eso cambió, por suerte. Entonces, hoy la música está donde está porque acompaña la creación de una emoción. Por ejemplo, en una serie, una película. Contribuye a la atmósfera de la historia que se quiere contar. O sea, la música está al servicio de la historia que se quiere contar. O en un comercial, la música está al servicio del producto que se quiere vender, de la emoción que necesita disparar ese comercial para que genere una emoción que te interese comprar un producto o un servicio. Entonces, lo que digo con esto es que eso cambió radicalmente. Hoy, la sincronización está abierta para un artista que tiene millones de seguidores, pero también uno que tenga ningún seguidor. Hace poco escuché un artista espectacular que creo que no sé si no tenía lanzada música, tenía 30 seguidores en redes, en Spotify. Pero la música iba perfecta para algo que estábamos buscando. Entonces, deja de ser una restricción. Esas son las áreas de oportunidad y creo que esto también es algo que le debemos agradecer a todo esto que de repente se ha satanizado como la digitalización, etcétera, etcétera, pero la realidad es que esto también nos ha puesto en lugares iguales. O sea, evidentemente hay majors que van a invertir muchísima plata para poder visibilizar a un artista, pero algo que me interesa mucho es que actualmente existe este halo de misterio que cuando tú lanzas algo no sabes qué va a pasar con él. Y ese no sabes qué va a pasar con él es que quizá alguien, como bien lo mencionas, se topa con esta música y dice, oye, es que no me importa quién sea, si tienes 0 seguidores, si acabas de lanzar tu música hace 2 semanas, me gusta y lo Simplemente me quiero late. utilizar. Y Exactamente. además, en un país lleno de yazameros,
que utilizamos mucho. Estás viendo un comercial, una serie, hay una música y lo que haces es pones tu Shazam para ver quién es. Esto también es una manera de generar nuevo público o una expansión de tu escucha, porque la canción que pegaste en una serie o en un TV show o en una película, aunque sea de bajo presupuesto, hay gente que la está viendo, hay gente que le interesó tu música por eso. Además, para todo hay público. Creo que eso es súper evidente. Y Ariel, cada vez más. ¿cuál crees tú que sería como los errores más comunes con los que tú te has topado con los artistas, hablando exclusivamente de los artistas, a la hora de sincronizar y por lo cual no puedes cerrar un deal? Lo primero y lo más común es que no tiene los permisos firmados, no tiene su obra registrada o no tiene el permiso de todos los autores o el máster es compartido, con lo cual... A ver, hay que entender esto, hay diferentes formas. Cuando hablamos de películas, en general en películas hay más tiempo. O sea, los music supervisors trabajan con tiempo en el tracklist de una película. No así en un programa de televisión o una serie, ¿no? Que es lo que más hay en este momento. Eso va volando, volando. Y te dicen, si no está pre-cleared, no me mandes nada. Y uno de los errores es artistas que mandan porque no entienden el concepto de esto de pre-cleared y ya quedan mal con el supervisor. Y después que quedaste mal con un supervisor, difícilmente vas a obtener una segunda oportunidad. O sea, esa es la realidad. Claro, porque es un negocio de confianza. Porque esos supervisores musicales tampoco tienen tiempo. Entonces confían o buscan confiar en sus proveedores de contenido de que lo que le van a mandar tiene lo que tiene que tener. O por ejemplo, que cerraron el máster y perdieron el disco duro y no tienen la versión instrumental de su canción. Y entonces justo el editor de la película o del TV show le dice, bueno, mándame por favor la versión instrumental. Ah, no la tengo. Entonces no puedo, porque necesitaba editar esta partecita donde entra la escena, ya no la puedo usar. Sí, exacto, la importancia de los buenos procesos, ¿no? Y de la buena comunicación. Oye, y parte de todo esto en el taller que, por cierto, van a tener ustedes de sincronización el próximo 10 de julio. Empieza el 10 de julio. Empieza el 10 de julio. ¿Para quién va dirigido exactamente? Es decir, yo, artista supernovel que estoy a punto de lanzar música, o se van a hablar de cuestiones hipertécnicas o van a ir escalonando. Te cuento un poco de dónde viene el curso, porque para mí es importante entender esta parte y cómo es. O sea, conocí a Mark Freezer, que es el CEO de Sync Summit de New York, hace muchos años. Un poco lo traje a Latinoamérica a dar algunas conferencias en su momento. Y el año pasado, en el medio de esta pandemia, nos pusimos a pensar en todo esto que está pasando, que la gente no está lista. Entonces nos pusimos a armar un curso para el público latino, para Latinoamérica, justamente con esta idea de acompañar un proceso de profesionalización de la industria. Ese es el objetivo. O cada vez que tengas las herramientas, entiendas cómo es esto para poder hacerlo bien. El curso es un curso que son 8 sábados en la mañana, que empieza el 10 de julio, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, donde tenemos 4 sesiones. Son sesiones de contenido, de explicación de todo esto que estamos hablando, muy profundo. Entender la metadata, entender cómo tienen que estar las cosas, entender cómo comunicarte con un supervisor, aprender a entender un brief y a dar respuesta a un brief, o sea, hacer tu pitch, entender cómo crear tu EPK, o sea, tu Electronic Press Kit para sincronización, entender cómo presentar, toda la parte teórica, práctica, está ahí. Las otras 4 sesiones, entonces, donde te damos un brief, donde tú vas a pitchar directamente y el supervisor va a hacer la escucha contigo y te va a dar feedback. O sea que esto es priceless. O sea, vas a hacer feedback con supervisores reales, vas a hacer networking con la persona adecuada a la que estás buscando, y todo esto dentro de un contexto de aprendizaje. Y además supervisores son 4, no te cuento eso. Hay un supervisor que se dedica mucho a televisión y comerciales en Estados Unidos, que en ese caso él habla en inglés y yo lo traduzco. Tenemos otra supervisora que también es americana, pero vive acá en la Riviera Maya y trabaja para los 2 mercados, se llama Samantha. Y después tenemos
Otro supervisor muy interesante a mi gusto, que es Alex. Alex es brasilero, pero vive en Los Ángeles y trabaja para los tres mercados, para Brasil, para Latinoamérica y para el mercado de Estados Unidos. Y después tenemos a Jimmy, que es aquí de México, que se está dedicando mucho a la parte de comerciales y videogames, que también es otro mundo. No, y además está exacto. Patti Carrera metida en esto, tutoreando y explicando toda la parte de metadatas, sobre todo, y la parte legal, que es todo un rollo. No, y la industria del gaming que además ha hecho cantidades exorbitantes y no ha dejado de hacerlo. O sea, los mismos asuntos que ahora maneja Twitch con todos los temas de licencias, etcétera, etcétera, nos obligan a sí o sí saber. Yo cuando me ha tocado platicar con muchos artistas es cuando tú analizas los contenidos de estos talleres, no son gastos, son inversiones. ¿Por qué? Porque finalmente van a hacer que tengas una nueva puerta para generar dinero. Y eso regrese o no el en vivo. Y, a ver, tema simple, una sincro muy chiquita, una sincro muy de relleno, muy chiquita, general vas a ganar muy chiquita, ¿eh? Entre 500 y $1,000, más o menos. Eso es una regalía por una sincronización. Y eso es lo muy, que... muy chiquita. No, ¿Okay? y siendo honestos, hay bandas que ni siquiera cobran eso. O sea, no lo digo por mala afán hacia las bandas, sino que hay bandas en desarrollo que pueden tener grandes canciones Por y eso. que ellos pueden generar esa plata, pero a partir del conocimiento. Ese es un tema. Es que si no sabes cómo hacerlo, no lo vas a poder hacer. Y no quiero sonar restrictivo. Lo que estoy diciendo es como cualquier juego, como cualquier industria. Si no entiendes qué pasos tienes que dar y cómo tienes que estar listas tus cosas, o sea, solo no va a pasar. Es así. Es así. O sea, hagas lo que hagas y en la industria que la hagas. Hace falta entender cómo funciona. Después que entendí cómo funciona, bueno, adentro me puedo empezar a mover como un pez, ¿no? Entender para qué lado me conviene más, qué tipo de... Pero primero tengo que entender las reglas de cómo funciona, lo que espera el otro. Ese supervisor musical, cuando me acerque, él tiene ciertas expectativas ya. Si no cumplo con eso, automáticamente me borra de su radar. Y como decíamos antes, no sé si hay una segunda oportunidad en ese sentido. Ese es el ¿Vale? tema. Digo, hay una gran oportunidad del hecho de soltar canciones porque cualquier persona tiene acceso a ellas y por lo tanto cualquier persona puede ser un supervisor, puede ser un especialista en sincronización, puede ser un director, quien sea, pero a mí, insisto, algo que me ha gustado mucho de estos bright sides de la pandemia es que se ha puesto mucho sobre la mesa el tema de la profesionalización de un sector que solo estaba acostumbrado a la plata del en vivo. Claro. Y de repente todos los temas, incluso de derechos o de cuestiones tan básicas, estaba olvidado. Totalmente. Y desgraciadamente ahí también jugábamos los promotores, los managers, por estarnos enfocado tanto en una gira, ¿no? Que ojo, más allá de que hagas sincronización o no, el tema de tener registrada tu obra siempre, o sea, es un básico. Es como, no sé, te compres una casa y te olvides de ir a escriturarla. Como no tiene sentido, ¿no? Total. Bueno, es un poco la idea. Oye, así Ariel, que nada, curso esto, el que le interese, y ¿sabes qué? Te voy a dejar un código con un descuento importante para tu audiencia. El curso cuesta $499, pero con el código que te voy a dejar, no sé cómo hacemos para que lo publiques, el costo es de 350, o sea que es un descuento importante. Además, veámoslo desde este punto de vista. Si logras una sincronización pequeñita, ya lo pagaste. O sea, eso es... Recontra. Y las posibilidades son muy grandes porque hay mucha cosa pasando todo el tiempo. Por supuesto que dependerá de ti hacer la chamba después, ¿no? Pero primero entiende de cómo va, cómo tienes que tener tu material listo, cómo crear tu EPK, cómo comunicarte con un supervisor y luego ponte las pilas en buscar gente que pueda representar tu música, un sync rep en diferentes países. O sea, parte de lo que está pasando también, y es interesante verlo, o sea, en Estados Unidos, 1/6 de la población es latina ya. O sea que el mercado hispano en Estados Unidos es inmenso. Y no solo eso, está empezando a haber un gran consumo de música latina en otros países sajones. Porque hay bordes de la cultura que se están desdibujando, por suerte.
Entonces, hay muchas posibilidades de hacer cosas. No, Pero y hay que además entender cómo. es el tiempo de la música latina. O sea, la realidad es que lo latino está de moda y esperemos que se quede durante muchísimo tiempo de moda, ¿no? ¿Qué tanta oportunidad, Ariel, siendo honestos, Pero te tú tiro un crees número. Estamos hablando de un mercado de 450 millones de latinos. solo en Estados Unidos? No, de 450 billones de Billones. personas Ok. en el mundo hispano, ¿entiendes? En Estados Unidos sí, estamos hablando de 50 millones de personas, que no es poco. Lo digo, considerando Eh, que Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México, creo y que, Texas, y Arizona, y y Nuevo Chicago. México, y Chicago, y New York, y Las Vegas. Sí, a ver, tenemos que aprovechar esto. Y como digo, hay una avidez de música local auténtica. O sea, no puedes hoy, ya no existe esto que un supervisor musical se equivoque y si está haciendo una escena que está ocurriendo, imagínate, en Teotihuacán te pongan música colombiana. O sea, eso ya no puede pasar. En el pasado ocurría un montón de esto. Ah, latino, bueno, algo de esto. No entiendo, pero es lo que suena, listo. Ya. Eso ya no ocurre más. Ya está. Si estoy, no sé, en la Patagonia Argentina, no puedes sonar no sé, un joropo Un guapango, venezolano. ¿no? Ajá. Sí, porque no tendría ningún sentido y no sería auténtico. Bueno, esta misma cosa llévalo a cualquiera de los contextos. Músicas urbanas, hay diferentes músicas urbanas en cada parte de Latinoamérica o de Hispanoamérica, suenan diferente y hay que entender cómo es esto. Bueno, así. No, y tocas un tema bien importante porque recuerdo que hace ya algunas décadas, cuando se hablaba de música latina y de repente se percibía como que México era España, porque para mí era curioso ver en estas películas en donde salía un mexicano y estaban bailando flamenco, ¿no? Y era como de, what the fuck, ¿qué está pasando de este lado? Exacto, absolutamente ridículo. Pero Sí. actualmente estas barreras y estas fronteras se han roto, lo cual es bueno y lo cual también nos dice es el momento indicado para aprender y sobre todo para tomar las oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando tú lanzas una canción, y eso lo hemos platicado con muchísimos especialistas en este podcast y en este videocast, que es ahora los artistas, sin importar el tamaño que tengan, pueden tener las mismas oportunidades porque lanzas tu canción a todo el mundo. La democratización de la tecnología. Es Sí, así. exactamente. O sea, y esto nos permite que gracias a esta democratización todos podamos tener acceso a estos beneficios, pero sabiendo hacerlos. Déjame una metáfora que puede servir para esto, ¿no? Imagínate que tú estás parado, sentado así, y las oportunidades están pasando todo el tiempo por delante tuyo, ¿no? Pero tu fine tuning, ¿no? Tu membrana receptora no está calibrada para verlo. Con lo cual, las oportunidades pasan todo el tiempo delante tuyo, pero tú no puedes agarrar, estirar la mano para agarrarla porque hay una descalibración de entender lo que está ahí y dónde estoy yo. O saber siquiera que hay una oportunidad enfrente. Es que no la veo, me ocurre en transparencia. Pasan y yo no las veo. ¿Vale? Es típico, ¿no? De ejemplo. De repente tu mujer está embarazada y empiezas a ver embarazadas por todos lados. ¿Te pasó? Totalmente. También cuando Bueno, quieres un auto, de repente ves ese mismo auto en todos lados. está O en sea, todos lados y el color que te gusta, ¿no? Porque tu mente, o sea, está afinada, ese fine tuning del que hablo, está alineado con eso que dices que quieres. ¿Ok? En la música pasa lo mismo. Hay un montón de oportunidades que están alrededor tuyo, pero si no estás listo para verlas, no las ves y se las lleva a otro. Lo que yo me interesa presentar justo el curso, como lo pensamos, como esa manera de calibrar tu fine tuning con la sincronización. De modo que si tienes buen material, y siempre parto de esto, si tu material es bueno y vas a entender, a calibrar, entonces vas a poder tener buenas oportunidades. Pero si no estás calibrando, te la pierdes. es como querer hacer un viaje de 4,000 kilómetros sin darle servicio a tu automóvil. O sea, es prácticamente lo mismo. La Ariel, vas a pasar mal. Sí. en este curso va a haber, o sea, el lenguaje que se maneja es para todo el que quiera entrar. Es decir, no Sí. necesito ser un especialista en el argot de la supervisión para entender No, lo no, que me no. De van a hecho, explicar. partimos de absolutamente de cero. Partimos de explicar
¿Qué quiere decir la palabra sincronización? Para que te des una idea. Así. Desde definiciones básicas. Sí, porque el objetivo es este, ¿no? Que le sirva a un artista, a un dueño de catálogo, a un manager, a un label, a un publisher, a alguien que quiere ser supervisor musical, ¿no? A cualquier persona que está en esta parte de la industria y que quiere entender cómo tener posibilidades en la sincronización. Y además la canalización del aprendizaje es muy importante, sobre todo con esto, que es que se maneje un lenguaje en el que todos puedan entenderlo. Es decir, no se van a topar con que de repente, como nos pasa con los médicos en ocasiones, que llegamos y nos explican algo con una terminología y terminamos preguntando, o sea, ¿estoy bien o no? ¿Sabes? O sea, con cara de what, sí. Mira, en la primera edición, la primera edición de este curso lo hicimos fue abril-mayo, ¿no? Descansamos en junio. Habían 25 personas, había gente de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Argentina, de Chile, de España, de Guatemala y de Colombia, si no me equivoco. ¿Sí? Así que, y había de todo, había artistas independientes, había dueños de catálogos, había gente que tiene sellos, había productores, o sea, había estaba bastante variadito y cubrimos un poco la necesidad de todos, de entender esto, ¿no? Para poder enfocarte. Oye, Eli, ¿qué pasa si me quiero conectar, pero no tengo el tiempo para estar conectado a la hora que suceden las clases? ¿Hay una parte en la que ustedes también tienen contemplada esta parte? Todas las clases se graban y al final digamos, el sábado, generalmente el domingo, enviamos un mail del review con el link de la grabación para verla. Yo te recomendaría que si estés, si no puedes estar todos, para el feedback, ¿no? Claro, para las 4 sesiones con los supervisores para tener un cara a cara y demás. Las clases de teoría, si por alguna razón no puedes estar, las puedes ver grabadas, no pasa nada. Oye, siempre les damos tareas y trabajos prácticos para hacer y demás. Pues digamos que es un curso muy intensivo de sincronización de 4 fines de semana. 8 fines de semana. ¡Wow! Sí, 4 supervisores, 4 de teoría. Wow, eso está brutalmente tremendo. Ariel, por favor, dinos cómo podemos acceder a este curso, además de que ya sabemos el costo. Te agradezco el descuento que vamos a dejar nosotros en los show notes, tanto en YouTube como en las diversas plataformas de streaming. ¿Hay alguna página para que nosotros se lo pongamos por acá también? Totalmente. Si te metes en latam.syncsummit.com, sync como con Y y summit. WM, sí, latam.syncsummit.com. Ahí vas a encontrar toda la explicación, incluso el link de registro, pero si lo quieres hacer con el descuento, yo te dejo un link especial solo para la parte del pago para hacerlo con el descuento. Increíble. ¿Y hasta cuándo tengo para registrarme? Y el curso empieza el 10, así que esperaría que mínimo un par de días antes, porque hay una tarea previa donde te pedimos que hagas un video cortito con tu teléfono presentándote, contando algunos temas para conocerte un poco más. Y estaría bueno poder tenerlo antes, ¿no? Pero lo antes que puedas. Bueno, es decir, si por el 8 tenemos listo ese video y lo mandamos, ya podemos arrancar perfectamente el 10. Sí, la idea es que por eso el 10 ya nos pongamos a trabajar, o sea, que no perdamos mucho tiempo en mucha introducción, sino aprovechar esas 3 horas para que sean muy productivas. No, y además, insistimos, estos son inversiones, no gastos. Hay que saber diferenciar una cosa de la otra. El invertir o el gasto es pasivo, esto es un activo. Ariel, muchísimas gracias por dejarnos acceder a las profundidades de tu hogar. Te agradezco muchísimo, felicidades por esta labor y siempre aplaudiremos la profesionalización del artista. Y como siempre también hemos mencionado en este lugar, todos los servicios que valen la pena tienen un costo. Así que acostumbrémonos también a hacer esto. Totalmente, estoy de acuerdo. La inversión en tu educación para mí es fundamental en la arista que sea. Nada. Mil gracias por el espacio, Uli, y a darle. Es importante que aprovechemos las oportunidades de estar ahí alrededor. Totalmente. Y además, créanme que es un tema que si ahorita ya está tomando relevancia en los próximos 2 o 3 años, literalmente, si no sabemos de qué
se está hablando, vamos a estar fuera. Totalmente. Muchísimas gracias. Esto fue Equal Radio. Agradezco muchísimo a Ariel Edbull. No olviden que el curso arranca el día 10 de julio. Por acá en los show notes dejaremos el código y también dejaremos las páginas de información. Muchísimas gracias, Ariel. Cuídate bien, cuídate mucho. Yo fui Ulises Sanner y nos escuchamos y vemos en la próxima emisión de Equal Radio.